clase pasada? No, no me acuerdo. Parece que sí, yo como que siempre les comparto la sesión. Bueno, entonces me acuerdan de todos modos. Vale, vamos a comenzar con la socialización, a continuar mejor la socialización. Bueno, la semana pasada creo que nos habíamos quedado aquí. Esta pregunta no la hemos contestado, ¿cierto? ¿Me confirman rápidamente? No, señor. Esa no la hemos analizado. Bueno, alguien que la lea, por favor. Recientemente se desató una enorme polémica en el país por la posibilidad de realizar un proyecto hotelero en el Parque Natural Tayrona. Los inversionistas aseguraban que se trataba de un proyecto de ecoturismo sostenible que tendría efectos económicos positivos para la región y la población de la Sierra Nevada y que además tendría un impacto ambiental mínimo, pues se cumplía con todas las disposiciones y procedimientos ambientales contemplados en la ley, aunque el gobierno inicialmente otorgó la licencia en el 2009, pidió suspenderla en el 2011 para una nueva revisión sobre la viabilidad y el impacto ambiental que tendría el proyecto. Por otra parte, las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta sostuvieron que en el proyecto turístico se estaría realizando en su territorio ancestral. En este caso, ¿cuál podría ser el origen del conflicto para los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta? A. No se acordaron los beneficios económicos que tendría el proyecto para la comunidad. B. No se consultó a la comunidad ni se tuvo en cuenta el impacto social y cultural del proyecto sobre ella. C. No se consultó a la comunidad sobre la arquitectura y diseño del hotel ni sobre si los materiales eran amigables con el medio ambiente. D. No se consultó a la población de Santa Marta ni a los colombianos por ser de un patrimonio natural de la nación. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta correcta a esa pregunta? ¿Cuál será la respuesta? ¿Qué dicen ustedes de lo que acabamos de leer? Pero le vuelvo a compartir pantalla, es que había alguien pidiendo acceso. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Como la B? No se consultó a la comunidad ni se tuvo en cuenta el impacto social y cultural del proyecto sobre ella. ¿Cuál es el problema con este proyecto? ¿Por qué oponerse a ese proyecto? Si es un proyecto turístico, va a generar dinero, va a generar ingresos, va a mejorar el turismo en la región. Pues, el problema es que como tal la estructura, bueno, se haría sobre el territorio ancestral de pues, los indígenas. Ajá. Entonces, ¿y eso está mal? Teniendo en cuenta que también tiene un impacto ambiental. Ajá. O sea, están los dos aspectos. Por un lado, va a tener un impacto ambiental en el sentido en que la Sierra Nevada de Santa Marta, pues, es un área protegida y todos sabemos, por más que se hable de turismo sostenible, y mejor dicho, el caso de Charalá lo conocemos, ¿no? Por más que sea, pues claro, es necesario para o sea, no estoy diciendo que, no estoy en contra, digamos, de eso, pero tiene consecuencias y consecuencias ambientales fuertes, ¿no? Todos los turistas no siempre son cuidadosos con el medio ambiente, botan basura y todo eso. Pero además hay un impacto cultural sobre una comunidad ancestral, en este caso los Kogi, que son los herederos de los Taironas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, es obvio que un proyecto de esta envergadura impactaría en esa comunidad que es protegida por la Constitución Política de Colombia como uno de nuestros pueblos nativos. Entonces, eso hizo que el Ministerio de Educación Nacional revocara ¿cómo se llama eso? La licencia que ha otorgado inicialmente. Este caso es un caso real, ¿no? Porque ahí incluso han habido muertos. Ha habido recientemente, el año pasado, creo que fue una ambientalista de Santa Marta, resultó muerta, precisamente porque era una de las que se oponía a este tipo de proyectos. Entonces, estas preguntas del ICFES no siempre son inventadas, ¿no? A veces corresponden a situaciones que han ocurrido o están ocurriendo. Muy bien, respuesta correcta, la opción B, a pesar de que es moderada, porque el 61% contestó correctamente, pues no es de las más difíciles, digamos así. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Quién la lee?
A propósito de una serie de protestas estudiantiles ocurridas en una ciudad de Colombia, en una emisión radial, un periodista afirmó: "Es inaudito que la ciudad se paralice por una protesta estudiantil. Yo mismo les pregunté a 2 estudiantes por qué estaban protestando y no fueron capaces de darme una razón convincente. Eso prueba que quienes protestan no tienen nunca razones válidas y solo quieren hacer vandalismo". En la afirmación anterior, el periodista está presentando una conclusión equivocada. El hecho de que 2 estudiantes no conozcan las razones de la protesta prueba que los que protestan no quieren hacer vandalismo. Vea, haciendo un análisis correcto, que los 2 estudiantes no hayan sido capaces de dar razones convincentes prueba que quienes protestan son vándalos. C. Presentando una conclusión equivocada, que los 2 estudiantes hayan sido capaces de dar razones convincentes no prueba que nadie tenga razón para protestar. D. Haciendo un análisis correcto, que los 2 estudiantes no hayan sido capaces de dar razones convincentes prueba que la gente siempre protesta sin buenas razones. Muy bien, gracias. ¿Cuál es la respuesta correcta a esta pregunta? La C. La C. La C, ¿cierto? Claramente. Este tipo de preguntas ya la hemos abordado en la sesión anterior y es que nos da, a pesar de que nos da las 4 opciones, realmente son 2, ¿sí? O es una conclusión equivocada o es una conclusión válida, correcta. Entonces, realmente tenemos que decidir entre las 2. Entonces decimos, o es equivocada o es correcta. Ya ustedes dijeron, es una conclusión equivocada. Ahora vamos a ver las razones, ¿sí? La opción A dice que es una respuesta, una conclusión equivocada, claro. El hecho de que 2 estudiantes no conozcan las razones de la protesta prueba que los que protestan quieren hacer vandalismo, pues eso no se deduce de las premisas, ¿sí? Además, el problema aquí es que el periodista está haciendo una generalización indebida. Va a una protesta, entrevista a 2 muchachos y seguramente los 2 que entrevista son los que no saben absolutamente ni dónde están parados y pues al preguntarle no saben qué pasa. Entonces concluye, dice, aquí ninguno de los que protesta sabe dónde está parado. Es una generalización indebida. Ustedes el año pasado en lógica seguramente vieron las falacias. Una falacia típica es cuando se sacan conclusiones generales a partir de información particular. Entonces, en este caso, la respuesta correcta, como ustedes lo han señalado, es la opción C. Es moderada porque el 61% contestó bien y el 39% mal. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Quién la lee? ¿Quién dijo yo? La Constitución colombiana de 1991 estableció que la República de Colombia es democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. De esto se deriva que es un deber del Estado prevenir y sancionar la discriminación y la exclusión social por razones de pertenencia étnica, género, credo, orientación sexual y lengua. Artículo 3. ¿Cuál de las siguientes situaciones contradice lo establecido en la Constitución? A. La negación de ingreso a un estudiante indígena a una institución educativa por hablar principalmente en su lengua y tener deficiencias en español. B. La venta de muñecos infantiles que tengan rasgos caucásicos y que no presenten la diversidad étnica de la población del país. C. El que algunas instituciones educativas otorguen becas exclusivamente a jóvenes pertenecientes a minorías étnicas. De la existencia de instituciones educativas que apliquen la etnoeducación y dividan por grupos de enseñanza a los niños con lenguas nativas. Muy bien, gracias. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta? La A. La A, muy bien. Lo que vamos a mirar aquí es, esta pregunta, al igual que una que miramos la semana pasada, tiene que ver con la Constitución. Como ustedes lo saben y lo dijimos esa vez, la Constitución es la ley de leyes, la norma más importante. Por encima de la Constitución no hay nada.
Entonces, toda la sociedad, todo el mundo debe, obviamente, respetar a la Constitución. Un principio constitucional es que el Estado debe prevenir y sancionar la discriminación y la exclusión social. Entonces, son las dos cosas. Digamos, debe ser sancionada una persona que no o que genere discriminación a un grupo poblacional o a una persona. Entonces, vamos a mirar, ya sabemos, digamos, la respuesta correcta, pero vamos a mirar qué pasa con las otras opciones. Entonces, por ejemplo, en la opción que habla sobre la etnoeducación, ¿qué es etnoeducación? En poblaciones, en lugares del país donde hay población indígena, existe el concepto de etnoeducadores. ¿Qué son etnoeducadores? Maestros que son de la misma comunidad o que aprendieron la lengua nativa y las costumbres nativas. Ojo con esto porque, por ejemplo, en la opción A, que ya la vamos a analizar ahorita como la respuesta más acertada, dice que un estudiante, digamos, no se le permitió ingresar a una institución educativa porque no habla la lengua castellana. Hay que recordarles a todos, digamos, y a la institución esa en particular, que las lenguas consideradas las lenguas de la nación no es solamente el castellano, aunque el castellano es la lengua mayoritaria, tenemos por lo menos 67 dialectos en lenguas nativas, que también se constituyen en parte de la lengua nacional. Cuando ocurre una situación como esta en la que un estudiante indígena, por ejemplo, ingresa a un colegio y no habla el castellano, el Estado tiene la obligación de nombrar un etnoeducador que maneje su lengua o que pueda comunicarse con él. O sea, la solución no es decir usted no puede estudiar acá porque no habla el español, sino vamos a buscar un etnoeducador que le permita a usted comunicarse con los demás. En ese sentido, pues a eso apunta, digamos, la respuesta D, por lo tanto no es discriminación, todo lo contrario. Las becas que se otorgan a población minoritaria, esto es algo que se llama discriminación positiva. O sea, no es discriminación en el sentido clásico de la palabra. ¿Cómo funciona esto? El Estado colombiano establece que las universidades, por ejemplo, deben otorgar cupos adicionales para población indígena. Me explico cómo funciona esto. Usted se presenta para medicina en la UIS y entonces su puntaje es de 420 puntos, pero el puntaje corte es de 430, por lo tanto usted no queda seleccionado como estudiante de medicina. Pero de los 3 estudiantes indígenas que se presentaron, el puntaje más alto de ellos es de 350. La UIS recibe a ese estudiante y le otorga un cupo adicional. Algunos se han quejado de esta situación porque dicen, bueno, pero en realidad no están seleccionando con base en el mérito. Realmente yo tengo más mérito que esa persona que sacó menos puntaje para estar allí. Y tiene razón, pero la política de inclusión del Estado establece que porque son pueblos que están, primero son pueblos protegidos, son pueblos nativos, y en el sentido en que son pueblos muy vulnerables, que incluso amenazan con su extinción, se busca tratar de preservarlos y de permitirles continuar existiendo como grupo étnico en la sociedad. Para eso se otorgan este tipo de cupos, ¿sí? Entonces, es un caso de discriminación positiva, no negativa, como es lo que sugiere la pregunta. Y la pregunta D, con respecto a rasgos caucásicos. ¿Saben qué es ser caucásico? ¿A qué hace referencia? ¿Qué es una persona caucásica? ¿No saben? Resulta que la etnia blanca europea mayoritaria proviene de la región de Asia Central llamada el Cáucaso. Entonces, parece ser que ese es el lugar donde se encuentra el origen de la etnia blanca europea, ¿sí? Ustedes recuerdan la fantasía que tenía Hitler de la raza aria y bueno, todas estas cosas, pues parece ser que se refería digamos, a los caucásicos, es decir, a la población blanca europea. Entonces, cuando hablamos de rasgos caucásicos, nos referimos a una persona blanca, rubia, mona, alta, ¿sí? Con esas características que si ustedes miran la mayoría de muñecas o de muñecos infantiles casi siempre tienen esas características. Recientemente los mismos fabricantes de muñecas han incluido otros fenotipos raciales, entonces ya vemos muñecas morenas, negras, asiáticas, de tallas grandes, es decir, ya digamos entre comillas se ha venido cambiando ese estereotipo caucásico que existe en la mayoría de la publicidad, pero no se constituye en un rasgo
de discriminación, o mejor dicho, que va a ser condenado por el Estado. Por ejemplo, el Estado no va a cerrar la fábrica de Barbies porque todas las Barbies son caucásicas, ¿sí? Pues eso ya depende un poco de la oferta y la demanda, y sobre todo, no deberían hacerlo, eso es verdad, pero no es ilegal. Lo que sí es ilegal es negarle el cupo a un estudiante indígena por el hecho de no hablar el castellano, sino su lengua nativa. Entonces, aquí esta pregunta tampoco tiene mayor problema. Respuesta correcta es la A. 57% contestaron de forma correcta. Vamos con las preguntas difíciles y vamos a mirar por qué son difíciles. ¿Alguien quiere leerla? ¿Quién lee? Yo. Lea. Hágale. Ah, bueno. Hágale. Lea, vale. Bueno. Lea el siguiente apartado del artículo Ecuador. Las claves del milagro económico. Escrito por David Martí. Rafael Correa es economista del desarrollo y se nota. Este dato es importante para comprender sus políticas. Sus afinidades lo alejan de las teorías neoliberales. El modelo de crecimiento por el que está apostando Correa en la actualidad es el mercado financiero regulado, el de una política económica que favorece y protege la industria nacional y el empleo, el de un crecimiento impulsado por los salarios. La política de redistribución de las riquezas también ha contribuido al empleo, manteniendo una demanda doméstica al alza para productos domésticos y llevando a las industrias nacionales, nuevas y tradicionales, a contratar cada vez más mano de obra. Esta es una implementación de la filosofía económica escandinava del presidente, es decir, la de un crecimiento basado en una fuerte demanda, o lo que es lo mismo, un crecimiento basado en los salarios. De acuerdo con el artículo anterior, ¿qué consecuencias podrían presentarse en el ámbito económico al implementarse políticas afines a la economía del desarrollo? A. Mayor intervención estatal en el sector financiero. B. Ampliación de nuevos tratados de libre comercio. C. Flexibilización laboral, financiera y comercial. Y D. Estímulos económicos a las importaciones. Muy bien, Valentina, muchas gracias. Ahora sí, vamos a ver. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta a esta pregunta? No importa si les queda mal, para eso estamos, para explicar qué fue lo que pasó. ¿Qué dicen? Arriésguense con una. ¿Ya lo pensaron? Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar a preguntar entre los presentes, a ver qué respuesta me dan. Bueno, por ejemplo, Valentina, ¿usted cuál cree que es la respuesta correcta? ¿Cuál cree? ¿La A, la B, la C? ¿Cuál cree usted que es la respuesta correcta? A ver, voy a preguntarle a todos, a ver, entonces. Profesora, ¿que puede compartir pantalla? Claro que sí, nuevamente. A ver, comparto pantalla y empiezo a preguntarles. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? La pregunta. ¿Sí? Profe, Sí, señor. cuando preguntan consecuencias, ¿no necesariamente tiene que ser negativo? No necesariamente, no, las consecuencias no siempre son negativas. A ver, Liliana, ¿usted cuál cree que es la respuesta correcta? Perfecto, ya estoy mirando. ¿Listo? Bueno, Liliana, a ver, ¿cuál cree? ¿Por cuál vota? La B, no sé, la B. Listo, por la B. Cristian Córdoba, ¿usted por cuál vota? Espere, profe, que estaba leyendo otra vez. Ya estoy terminando.
Eh, la A, tal Por vez. la, por la A. Yo también voto por la A. A ver, por La A. aquí. Espere, que voy en orden. A ver, Natalia Daza. Yo digo que la A. Usted dice que es la A. Juliana Fajardo. Yo digo que es la A. Usted dice que es la A. Bueno, muestra a ver. Juan David García. Yo digo que es la A. La A también. Bueno. Josué Alejandro García. Profe, yo digo que la La A. Bueno, vamos a ver. Por aquí, a ver, Paula Andrea Navarrete. La A. A ver, muestra a ver. Andrea Alice Pico. Profe, la verdad todavía no tengo una respuesta porque estaba buscando qué es mi neoliberalismo para... Ah, no, sí, todavía no, porque esa es la explicación de ahorita, con la información que nos da la pregunta. Ya, eso lo vamos a hacer ahorita después de que contesten. A ver, con la información que tiene ahí en el texto. Sí, yo también creo que la A. También la A, bueno. A ver, muestra a ver. Juan David Pinzón. Juan David, ¿usted qué dice? Profe, yo me quedaría con la A, sí. ¿Usted también con la A? Bueno, Sí, muestra con a la A. ver. Jennifer Reyes. A ver, Jennifer. Dice que es la A, profe. Ah, ya está escribiendo. Sí, Vale, En es la A. que aquí no estoy viendo la pantalla. María Fernanda Santos. La B, Por la B. no sé. Y Valentina Uribe ya votó, ¿no? Ah, Valentina creo que fue la primera, ¿no? Sí. Ah, no, ya salimos de Valentina. Listo. Entonces, vamos a volver otra vez aquí a la presentación. Ay, pues madre, espere, dejé de compartir y me perdí. Bueno, ya voy a volver a compartirles la pantalla para mirar la respuesta. Listo. Ahora sí estoy compartiendo otra vez, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, vamos a ver. La mayoría de ustedes contesta cuando se da cuenta que hay una tendencia, ¿no? Por eso es que, pues, el ejercicio lo hice más como por obligarlos a que me demostraran lo que yo ya sabía. Y es que ustedes se sienten más tranquilos cuando hay más personas que están contestando de forma, en un cierto sentido. Por eso a veces las elecciones se ganan o se pierden, ¿no? Vamos a ver si tenían razón o no los de la A o si tienen razón o no los de la B. Hay dos conceptos aquí que hay que tener claros para poder contestar correctamente la pregunta. Si usted no los tiene claros, una de dos, o es muy de buenas y contestó correctamente sin saber, o sabe, digamos, lo que está diciendo. Entonces, ¿qué es neoliberalismo y qué es economía del desarrollo? ¿Son la misma cosa? Pues, profe, yo comparo más que todo al neoliberalismo Pues yo no tengo con el muy bien definido intervencionismo. Vale, espérame. capitalismo. ¿Quién habló de primeras? ¿Juliana? ¿Yo? Juliana, iba a decir, ¿qué iba a decir? Pues, ¿qué? Que pues yo tengo, o bueno, lo que pienso es que, bueno, con lo que yo comparo el neoliberalismo es con el intervencionismo, ¿no? Porque el neoliberalismo es cuando el Estado no interviene en nada. Sí. O sea, no se encarga ni de impuestos, ni de nada, bueno, nada, ni aranceles, Ajá. ni nada. Y en el intervencionismo, pues ahí sí ya tiene que haber participación del Estado. Y en el texto dice que lo alejan de las teorías neoliberales, o sea, más hacia el intervencionismo. Entonces, pues una consecuencia, por eso fue que me fui por la A. Una consecuencia es que el Estado pues intervenga en el sector financiero. ¿Por qué intervendría el Estado en el sector financiero en una política de economía del desarrollo? O en una economía del desarrollo. ¿Por qué? ¿Qué busca el Estado con eso? Es como mantener como control, me imagino yo. ¿Y con qué propósito?
Bueno, no sé. Pues... Vamos a mirar por qué descartaron las otras. Vamos a ver. Empecemos por la D, que nadie la votó. Estímulos económicos a la que me ayudan a leer, que es que no leo desde aquí. A las importaciones. Ah, ok. ¿Por qué no esa? Estímulos económicos a las importaciones. ¿Qué significa estímulos económicos a las importaciones? ¿Qué sería un estímulo económico a la importación? Vamos a suponer que yo soy un importador de licores desde Estados Unidos. ¿Listo? Aquí en Colombia se fabrica aguardiente, digamos, y yo voy a traer whisky. No sé, me acabo de inventar el ejemplo. Pero resulta que el whisky, para poderlo importar, uno tiene que pagar un impuesto que se llama un arancel. Y esos aranceles hacen que los productos importados sean más caros. Una forma de estimular la importación sería ¿qué? ¿Hacer bajar qué? los aranceles. Bajando los aranceles. Muy bien, bajar los aranceles y de esa forma llegarían productos más baratos. Pero hay un pequeño problema y es que las industrias nacionales por ejemplo, de alcohol se perjudicarían, se quebrarían probablemente. ¿Esa es una política neoliberal o de economía del desarrollo? Al bajar los aranceles sería neoliberal. Muy bien, eso es una política neoliberal, porque uno de los presupuestos del neoliberalismo es el libre mercado. O sea, dejar que el mercado libremente, sin la intervención del Estado, por ejemplo, al poner aranceles, porque los aranceles los pone el Estado. Entonces, el Estado no interviene y una forma de no intervenir es, pues, bajemos los aranceles y que ellos compitan, que la gente compre lo que sea más barato, lo que sea de mejor calidad, independientemente de si se produce o no en Colombia. Eso es una política neoliberal. Sigamos subiendo. Flexibilización laboral, financiera y comercial. ¿Qué es eso? ¿Qué es flexibilización laboral? Como flexibilizar los tiempos de trabajo y todo eso. Sí tiene que ver con eso también. Claro, por ejemplo, que a una persona ya no se le contrate, por ejemplo, por días, sino por horas, ¿sí? O por oficios. Eso es flexibilización laboral. O sea, usted no tiene un contrato indefinido como era antes, que a los trabajadores les daban un contrato y usted podía durar toda la vida trabajando en una empresa. Ahora no. Ahora es por horas, por días, por trabajos. Tan pronto termine usted de cumplir su oficio, chao, nos vemos, le pagan su plata y usted ya no trabaja aquí. Eso es flexibilización laboral. Flexibilización financiera y comercial, pues tiene que ver con, por ejemplo, que los bancos no tengan controles estatales, sino que ellos fijen su tasa de interés o que la tasa de interés sea bastante flexible para los bancos, el sector financiero, que el comercio no tenga tantas trabas como, por ejemplo, aranceles. O sea, flexibilización laboral, financiera y comercial, ¿es sinónimo de neoliberalismo o de economía del desarrollo? ¿Cuál de las dos? Profe, ¿puede volver a explicar lo de la flexibilización financiera? Es que no Flexibilización financiera quiere decir que, por ejemplo, las tasas de interés que a veces fijan los bancos o los precios, perdón, los bancos no, mentiras, la tasa de interés la fija el Banco de la República, o sea, el Estado. O sea, tiene que ver con la tasa que uno paga, por ejemplo, cuando usted saca un préstamo a los bancos. O, por ejemplo, lo que tiene que ver con bueno, la parte financiera más que todo, digamos, tiene que ver con los bancos, ¿no? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con el impuesto que usted paga cada vez que hace un préstamo, cada vez que, o sea, saber si la tasa sube, baja, se mantiene. Esas políticas las fija el Banco de la República. Entonces, tener flexibilización financiera quiere decir que de alguna manera los bancos tienen la libertad de establecer tasas de crédito, por ejemplo, cuando le prestan a usted plata, si suben o bajan esos porcentajes de crédito, el Estado permite que los bancos directamente, digamos, manejen más o menos con cierta libertad esas cosas. Y flexibilización comercial quiere decir, pues, no poner tantas trabas al comercio, es decir, aplicar políticas de libre comercio. Entonces, esa flexibilización laboral, financiera y comercial es más del lado del neoliberalismo o del lado de la economía del desarrollo. Del neoliberalismo. Muy bien, porque entonces... Es muy parecida a la del libre comercio, ¿no? Exactamente, muy bien. O sea que la D y la C ya sabemos que son neoliberales. Nos queda la B, aplicación de nuevos tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio son
sinónimo de neoliberalismo o de economía del desarrollo? Neoliberalismo. Neoliberalismo. O sea que la única posibilidad que nos queda de que haya una consecuencia producto de las políticas del desarrollo es la intervención del Estado en el sector financiero, ¿sí? Pero hay un pequeño problema con esta pregunta, o no un pequeño problema, sino que esta es solamente una de las consecuencias posibles. Usted pudo haber contestado de manera correcta y aún así no tener muy claro todavía el concepto. Pero como yo sé que el ICFES no les va a hacer esta misma pregunta, sino que les va a preguntar otras cosas, pero va a pretender que ustedes entiendan el concepto de neoliberalismo y economía del desarrollo, pues pasamos a explicar. Entonces, atentos a la explicación que voy a dar, tomen por favor lápiz y papel y me escuchan por favor atentamente. Voy leyendo otra vez el texto y les voy a explicar. Dice, lea el siguiente apartado del artículo. Ecuador, las claves del milagro económico. Lo primero que hay que entender es que el título de ese fragmento nos dice que Ecuador es un país que tuvo un crecimiento económico importante, razón por la cual un escritor, el señor David Martí, hace un artículo en la que nos va a decir, bueno, ¿dónde estuvieron esas claves? ¿Por qué el modelo ecuatoriano fue exitoso? Vamos a ver. Rafael Correa es economista del desarrollo y se nota. ¿Quién es Rafael Correa? Economista. Sí, ahí dice que es economista, pero además, ¿qué sabemos de Rafael Correa? ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Nunca habían escuchado hablar de ese señor, de Rafael Correa? No he escuchado hablar de él, no. Rafael Correa fue presidente de Ecuador, ¿sí? Hace 2 periodos. En el tiempo que Rafael Correa fue presidente de ese país, Ecuador tuvo un desarrollo económico importante y mejoró pues en casi todos los índices de crecimiento. Entonces vamos a mirar qué pasó con este señor. Rafael Correa es economista del desarrollo y se nota, es decir, ya nos está diciendo que Rafael Correa tiene una tendencia económica y es de la economía del desarrollo. Este dato es importante para comprender sus políticas. Sus afinidades lo alejan de las teorías neoliberales. En otras palabras, Rafael Correa ¿está de acuerdo con el neoliberalismo o está en desacuerdo? Está en contra. En contra del neoliberalismo. Eso es claro ahí, ¿no? Listo, ya sabemos que este señor es más de la política de la economía del desarrollo y está en contra del neoliberalismo. El modelo de crecimiento por el que está apostando Correa en la actualidad es el de mercados financieros regulados. ¿Qué es algo regulado? ¿Que está controlado? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Si yo digo Sí. mercados financieros regulados, están controlados. Voy a ponerles un ejemplo para que me entiendan. Vamos a suponer que yo tengo una dieta regulada. ¿Quiere decir que puedo comer lo que me da la gana? No. No. Tengo un control, ¿cierto? El médico me ha dicho qué es lo que puedo comer y qué es lo que no puedo comer. Yo podría decir que el médico genera en mí cierta intervención, ha intervenido en mi dieta. Sí. Claro. Entonces, párenle bolas a lo que les voy a decir. Cuando ustedes leen que que en la actualidad es el de mercados financieros regulados, hay que entender que mercados regulados es sinónimo de intervención estatal. Entonces, en ese momento tenemos, digamos, una pista de cuál es la respuesta. Entonces, ya sabemos que mercados financieros regulados es sinónimo de economía del desarrollo, podría ser una consecuencia, es decir, intervención estatal en el sector financiero. Listo, ya resolvimos la pregunta, no hay problema, pero ojo porque la información continúa. El de una política económica que favorece y protege la industria nacional y el empleo. El de un crecimiento impulsado por los salarios. ¿Eso qué significa? La teoría del desarrollo económico plantea lo siguiente. Dice, mire, en el neoliberalismo los salarios son muy bajos porque se busca es beneficiar a los más ricos. Entonces, la idea es que el empresario tenga flexibilidad para contratar a una persona por horas o por días o por trabajos y así no se le tiene que pagar prestaciones sociales, ni hay que pagarle primas, ni hay que pagarle vacaciones, ni nada de eso. Yo le pago un sueldo integral, pago por días o pago por horas y me desentiendo de usted.
Entonces, en el neoliberalismo tiende a haber acumulación de riqueza en la gente más rica y acumulación de pobreza en la gente más pobre. La idea de la economía del desarrollo no es lo mismo que el socialismo. Ojo con eso, no me lo confundan. En el socialismo hay expropiación del Estado de los bienes de producción y se busca una igualdad social en la que toda la propiedad sea del Estado. Aquí no es eso. La propiedad sigue siendo privada, sigue funcionando con políticas económicas capitalistas, pero la idea es que todos ganen, o sea, que ganen los ricos, que ganen los empresarios, pero que ganen los trabajadores. ¿Cómo se consigue eso? De una forma. Vamos a subir los salarios, eso es lo primero. Lo que hizo Rafael Correa en Ecuador fue subir los salarios. Los empresarios dicen, no, pero subir los salarios nos significa a nosotros pagar más. Él va a decir, sí, pero espere. Si usted, una persona, una familia que gana 1 millón de pesos y que hay 3 o 4 integrantes de esa familia, es una familia pobre y pues que está pasándola mal. Si yo le pago el doble de ese salario, 2 millones de pesos, esa persona no va a hacer lo que hacen los ricos que reciben más dinero lo meten al banco, lo invierten. ¿Qué hacen los pobres con la plata que reciben de más? Se la gastan. Entonces, si a una persona usted le da, que le daba 1 millón de pesos, empieza a darle 2 millones, esa persona se va para el mercado, hace más mercado, compra más ropa, compra más cosas, más juguetes para los niños, etcétera. Se gasta la plata. Cuando se gasta la plata, realmente lo que está haciendo es consumiendo más productos. ¿Productos de quiénes? Pues de los fabricantes, de los empresarios. Entonces, aquí ganamos todos. Vamos a pagarle más a los trabajadores para que ellos compren más cosas. Y como compran más cosas, pues los fabricantes van a ganar más porque hay más demanda de sus productos. Entonces, es una especie de cadena, ¿no? Salarios altos, mayor consumo, mayor producción, mayores ganancias. Entonces, ese es el modelo de Rafael Correa, el modelo del desarrollo. Entonces, repito, favorece y protege la industria nacional. Lo otro, esa política funciona con base en ayudar a los productores nacionales. Eso significa que se aplican aranceles a productos importados de aquellos, digamos, aquella producción nacional estratégica. Por ejemplo, digamos en Bucaramanga hay una industria del calzado muy importante, vamos a protegerla. Entonces vamos a ponerle aranceles altos a todo ese calzado que llega de China o de otras partes. ¿Para qué? Para estimular a que los compradores prefieran comprar el calzado de Bucaramanga. Pero es que eso hace que el calzado sea más caro. Sí, pero como les vamos a subir los salarios, pues entonces con el salario de más que se gana, pues puede comprar zapatos más caros y ganamos todos. Esa es la idea de la política del desarrollo. La política de redistribución de la riqueza también ha contribuido al empleo, manteniendo una demanda doméstica al alza para los productos domésticos y llevando a las industrias nacionales nuevas y tradicionales a contratar cada vez más mano de obra. ¿Eso qué quiere decir? Hay una forma de distribuir la riqueza que no es de la forma socialista. La forma socialista es expropiar al rico, quitarle sus propiedades para entregárselas al Estado y que el Estado distribuya. Pero hay otra forma de redistribuir la riqueza que no implica quitarle las riquezas al rico, cobrarle más impuestos al que más tiene. Entonces, poner impuestos más altos a la renta y de esa forma, entonces, los más ricos van a pagar más impuestos y pues la idea es que la gente más pobre pague menos impuestos. Entonces, es una forma de redistribuir la riqueza sin tener que quitarle las propiedades a los más ricos. Esta es una implementación de la filosofía económica escandinava. Ojo, ¿qué es? ¿Han escuchado hablar de la palabra escandinava? ¿Alguien sabe algo sobre eso? ¿Quiénes son los escandinavos? ¿Los vikingos? ¿Los qué? ¿Los qué? ¿Los vikingos? Muy bien, muy bien. Los vikingos. ¿Y los vikingos en qué lado del mundo se encuentran? O se encontraban, mejor. La región de Europa, ¿Pero Europa hacia dónde? península. Pero hacia, sí, ¿en qué península? No, ahí sí no sé, me corché. Escandinavia. La región escandinava de Europa queda hacia dónde? ¿Hacia el sur, hacia el norte, hacia el este, el oeste? ¿De dónde venían los vikingos? Del norte, no. Del norte, claro, sí señor, del norte. ¿Cuáles son los países escandinavos hoy en día? Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, ¿sí? Esos son los países escandinavos. Resulta que esos países escandinavos practican una política económica del desarrollo desde hace varios años, que les ha sido muy beneficiosa. Lo que hizo Rafael Correa en realidad
no es nada original, es simplemente copiar el modelo de la economía escandinava y parece ser que en el caso de Ecuador funcionó bastante bien. Es una política económica basada precisamente en eso, salarios altos, bienestar social, estabilidad laboral y ponerle topes a la riqueza de los más ricos, ¿sí? No se les quita la riqueza, pero sí se les pone un tope, ¿sí? De manera que no puedan excederse y no convertirse en personas supremamente millonarias a cambio de que los demás sean pobres. Entonces, hay unas especies de topes. Eso es una especie de socialismo liberal, lo que hay en los países escandinavos. Es decir, la de un crecimiento basado en una fuerte demanda. ¿Qué es la demanda? En términos económicos, ¿qué es la demanda? Los que compran, ¿sí? La demanda sí, es el acto de comprar. Yo demando un producto cuando yo lo necesito. Y la demanda, pues obviamente se ve representada en compradores. ¿Y qué es la oferta? Los productos. Los productos que se ven representados en los que lo venden, ¿sí? Entonces, la oferta y la demanda es cómo funciona el mercado. El mercado es una relación de oferta y demanda. Hay una oferta, unos productos, unos productores que se lo ofrecen y hay unos compradores que van con su dinero y lo consumen, ¿sí? Entonces, esa es la relación oferta y demanda. La base de la economía escandinava o la base de la economía del desarrollo que aplicó Ecuador se basa en una fuerte demanda. Es decir, que haya un mercado, hayan personas con dinero, con capacidad de compra, dispuestas a comprar cada vez más cosas. Es decir, eso se consigue con salarios altos. La respuesta ya la sabemos, ¿no? La opción A. ¿Por qué esta pregunta está catalogada como difícil? Ah, porque es que hay que saber algunos conceptos básicos de economía. Uno tiene que entender qué es neoliberalismo, qué es políticas del desarrollo, ¿cierto? ¿Qué es oferta, qué es demanda, qué es el mercado financiero, qué es un tratado de libre comercio? Es decir, pues lo que uno ve habitualmente en clases de economía, ¿no? Esos conceptos que ustedes los deben tener y deben manejarlos a la hora de contestar estas preguntas. Esta es como una imagen de las características de lo que es el Estado neoliberal, ¿no? El estado de bienestar existió en el mundo de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos hasta el año 73, cuando vino una crisis de producción económica del petróleo. El estado de bienestar básicamente lo que tenía las características era darle bienestar a los trabajadores para hacer que fuera más productiva la economía. ¿Sí? Básicamente lo que acabamos de explicar, ¿no? Salarios altos significan mayor consumo significa crecimiento económico. Pero en los 70s eso entró en crisis y se cambió del estado de bienestar al estado neoliberal. ¿Cuáles son las características del estado neoliberal? Inversión extranjera. Entonces, por ejemplo, un país como Colombia se basa en la inversión extranjera. Empresas multinacionales que llegan al país a ofrecer empleo y a cambio de eso, pues obviamente se llevan los recursos naturales y cosas por el estilo. O bueno, pues digamos que de alguna manera hay un beneficio mutuo entre comillas, porque pues ellos ofrecen empleo, generan impuestos, pero al mismo tiempo también se quedan con los recursos, caso del petróleo, caso de la minería, etcétera. Es la época de las multinacionales, gigantescas empresas que controlan los mercados del mundo. Entonces, todo se basa en una política de libre mercado, ¿sí? Entonces, hay que reducir los aranceles para que el mercado simplemente, digamos, sea el que establezca mejor dicho, quién vive y quién muere. Es una especie, digamos, como de selección natural, ¿no? En la economía. Privatización de las empresas públicas. Como las empresas públicas son muy costosas, las empresas del Estado, aquellas empresas del Estado que sean muy costosas y no sean rentables, es mejor venderlas. Y reducir los cargos públicos, es decir, reducir el Estado a su mínima expresión. Bueno, respuesta correcta la A, ya sabemos, y es una pregunta difícil porque solo el 43% de ustedes contestaron de forma correcta y los demás contestaron mal. Bueno, señores, estoy notando que son las 8:34. Tengo entendido que a las 8:35 se termina la hora, ¿es correcto? ¿Me confirman? Sí, señor. Ah, vale, o sea que ya prácticamente estamos terminando. Bueno, pareciera que no rinde, ¿no? Pareciera que no rinde, apenas resolvimos hoy 3 preguntas. La idea mía no es correr, la idea mía es que ustedes aprendan. Entonces, por ejemplo, el ejercicio que hicimos ahorita, por favor tomen nota, mire, con toda seguridad les apuesto, mejor dicho, la lonchera cuando nos volvamos a ver en clase,
que les va a salir alguna pregunta sobre economía, preguntando sobre neoliberalismo, sobre economía de bienestar o estado de bienestar o economía del desarrollo. Eso siempre salen, siempre, siempre. Siempre les va a salir una pregunta sobre la Corte Constitucional y temas de constitucionalidad. Siempre, eso siempre sale. Entonces, párenle bolas a eso. Ya la semana pasada los puse a que buscaran cuáles son las funciones de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Corte Constitucional. Hoy les voy a poner otra tareita. Busquen todo lo que puedan buscar sobre neoliberalismo, estado de bienestar, cuáles son las diferencias entre una y otra cosa. Toda esa información va a ser muy importante para el ejercicio que estamos haciendo ahorita. Bueno, mis hijos, entonces ha sido un placer. Como les digo, los que están acá, pues, si no han entregado el trabajo que les puse esta mañana, no se preocupen. Yo igual ya les tomé la participación en clase y pues de todos modos los que ya lo enviaron pues tendrán, digámoslo, otro incentivo a nivel de la calificación que yo estoy tomando. La nota, pues, como ustedes saben, para mí la nota es cualitativa, depende de varios factores, del trabajo que ustedes hagan, de la participación, de la calidad de los trabajos que me entreguen, etc. Bueno, muchachos, entonces los dejo en libertad. Un placer, que tengan buen día, que descansen. Bueno, profe, gracias. Igualmente. Vale. Gracias, profe, chao. Muy bien. Bueno, pues. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien.